Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida en nombre de la Escola SERT, la Escuela de Formación Continua del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Damos la bienvenida también a Marta Peris y José Toral por acompañarnos en esta nueva sesión de Maneras de Habitar. Y solo queremos daros, como breve introducción, deciros de que esta sesión de arquitectura que nos introduce la mirada de la vivienda a través del cine, de alguna manera también enlaza con el ciclo de artículos que presentábamos justamente la semana pasada en el área de actualidad de la Escola SER, donde en la publicación que ha configurado estos 15 artículos, Arquitectura desde casa, crónicas del confinamiento. De hecho, en la propia presentación, ¿no?, que hicimos, pues, entre las diferentes temáticas, ¿no?, que iban desde la casa, la ciudad, el paisaje, ¿no?, el capítulo de arte y cultura, veíamos cómo al final Toni Mira, ¿no?, el coreógrafo y bailarín, ¿no?, y como arquitecto también nos ofrecía, ¿no?, la posibilidad de por qué no, de aprovechar esta oportunidad de que nos estamos, digamos, entrelazando toda esta mirada de la arquitectura más abierta como arte que es, ¿no?, más holístico, ¿no?, la posibilidad de que el artículo de Marta Llorente, ¿no?, pudiese ser la inspiración, ¿no?, de una coreografía hecha por Toni Mira y tocada por Gerard Guerra, ¿no?, que es arquitecto y pianista que también nos ha escrito, ¿no? Bueno, básicamente nos faltaba la mirada de la arquitectura y el cine y agradecemos especialmente, pues, que Marta Peris, con su conferencia Habitar en la imagen, nos permita introducirnos en esta mirada, ¿no?, de la vivienda a través del cine. Pero antes de pasarle la palabra, quiero también felicitarles porque Marta Peris y José Toral son los arquitectos que han ganado el concurso que impulsó el Colegio de Arquitectos, la demarcación de Barcelona, del Centro Abierto de Cultura, el Centro Verda Cultura, y que estamos ahora en proceso, ¿no?, de redacción, ¿no?, y estamos en muy buenas manos, ¿no?, de transformar los espacios más culturales, ¿no?, de nuestra casa, ¿no?, de la arquitectura. Y bueno, para no alargarme más, paso la palabra a Aitana Arroyo, la arquitecta coordinadora de contenidos de la Escola SERT. Muchas gracias. Nada, bienvenidos a todos a esta tercera conferencia de este ciclo de 7 conferencias de Maneras de Habitar. Muchas gracias a Marta Peris y a todos los otros ponentes que van a estar con nosotros cada martes por la tarde. Os comento que la conferencia va a durar entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y después podéis ir haciendo preguntas a través del chat y al final de la conferencia se las leeremos a Marta y Marta pues podrá ir respondiendo. Solo un breve currículum de Marta. Marta Peris es arquitecta y es profesora de proyectos de la CHAP de Barcelona. Es cofundadora del estudio Peris Toral y combina su labor profesional con la docente, desarrollando una investigación continuada que se retroalimenta de ambos ámbitos y que tiene como eje de reflexión el habitar. En 2016 presentó su tesis doctoral, La casa japonesa a través del cine, de Yasuhiro Ozu, que se publicó en 2019 bajo el título La casa de Ozu. Pues os dejamos con Marta. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Muchas gracias por la invitación a la Escuela SER a este ciclo cuyo título tanto me gusta, ¿no? Maneras de habitar. Y gracias también, pues, a los asistentes, ¿no?, que hoy no os veo, pero que sé que estáis ahí, por interesaros de alguna manera por este tema tangencial o periférico, ¿no?, ese punto de tangencia entre la arquitectura y el cine, entre el cineasta y el arquitecto y, sobre todo, entre el habitante y el espectador, ¿no? A través de estos dos grandes cineastas, a través de su puesta en escena, nos vamos a acercar, ¿no?, vamos a tener la posibilidad de habitar en la imagen. Yo diría que lo más interesante es el concepto de puesta en escena, ¿no?, cómo el cine es una ventana a través del cual, ¿no?, somos capaces de mirar hasta ver, hasta entender la arquitectura. En ese sentido, tiene un valor de instrumento para analizar la arquitectura, pero analizarla no solo como marco, no solo como escenario, sino realmente como protagonista, ¿no? A partir de aquí vamos a analizar la puesta en escena de estos dos grandes cineastas y voy a analizar dos secuencias, ¿no?
Entender por el concepto de puesta en escena, yo creo que es interesante aclarar este concepto de entrada, porque de alguna manera es la conjugación en el espacio y el tiempo de toda una serie de aspectos y de recursos tanto técnicos como artísticos que de una manera integral, ¿no?, son los que componen un film, ¿no?, que van desde los recorridos de los personajes, la planificación, en todos sus gradientes, desde el plano general hasta el plano medio o hasta el primer plano, los movimientos de la cámara, la composición del encuadre, todo esto mezclado con la iluminación, con la escenografía, todo en su conjunto es lo que sería la puesta en escena. A través de ello, todo esto sublima en una idea artística del cineasta que de alguna manera es capaz de transmitir los estados de ánimo del espectador, los estados de ánimo de los personajes y también de alguna manera llegar a influir sobre la percepción del espectador, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los personajes tanto de Ozu como de Ophuls construyen situaciones con sus recorridos, con sus actitudes, que de alguna manera nos permiten ver el potencial de la casa. En este caso, vamos a ver dos escenas de dos casas, pero también a través de la arquitectura también veremos que a través de la casa, tanto Ophuls como Ozu son capaces de llegar al interior de los personajes, ¿no? Como un espectador atento, un espectador participativo es capaz de recorrer este proceso en las dos direcciones, ¿no? A través de los personajes entendemos la casa y a través de la casa llegamos al interior de los personajes. Entonces, bueno, por ejemplo, yo creo que hay que intentar ponernos las gafas de estos cineastas, ¿no?, y entender su estilo fílmico para saber a dónde nos llevan, ¿no? En el caso de Ophuls, como sugiere este fotograma del placer, de una de sus películas más reconocidas, trabaja con superposiciones, con transparencias, con planos construidos en distintos términos, donde hay una acción principal normalmente en primer término y otras acciones que suceden o que son paralelas, que no son narrativas, pero que sí son atmosféricas y que suceden en segundo o tercer término. Y también hay, digamos, un reconocimiento hacia Max Ophuls, como uno de los cineastas con los mejores movimientos de cámara, ¿no?, con los mejores planos secuencia, esto es, una toma continua, una toma larga, en continuidad, donde los personajes interactúan, digamos, con el marco y con los objetos de su entorno, ¿no? Y a partir de esa interrelación entre los personajes, el marco espacial y los objetos, ¿no?, y la relación entre ellos, en este caso Ophuls llega al interior de los personajes, ¿no? En el caso de Ozu, yo creo que este autorretrato explica muy bien el estilo fílmico de Ozu, ¿no?, la frontalidad de los planos. En el centro de gravedad vemos la cámara, que no solamente nos explica la autoría del autorretrato, sino también la posición baja de la cámara. Ozu siempre filma con una cámara estática, fija, y a unos 60 o 90 centímetros del suelo, ¿no? Esto veremos luego cómo influye la percepción del espectador. Luego también tenía una gran obsesión por el encuadre, ¿no? No solamente el límite del celuloide, en este caso el límite de la fotografía, sino los constantes o los concéntricos sobre enmarcamientos, ¿no?, que en este caso es la superposición de estas dos imágenes, la imagen fotográfica y la imagen reflejada, el marco del espejo, y si alcanzáis a ver, hay un tercer marco encima de la cabeza de Ozu, allí desplegado en profundidad en el fondo del reflejo, ¿no?, de manera que el espacio, ¿no?, tiene esta sensación como telescópica de desplegarse en profundidad a partir de todos estos sobreenmarcamientos. Otra de las características de Ozu, de hecho, por ejemplo, en esta importancia que concede al encuadre, vemos cómo en realidad esta fotografía existe esta otra fotografía, que presumiblemente es la misma, y que Ozu recorta de una manera intencionada, ¿no?, y recorta eliminando la fuente de luz, con lo cual se construye ese espacio fuera de campo que aquí identificamos con la iluminación del rostro, ¿no?, la iluminación de la cara, ¿no?, de la mitad izquierda, y por tanto intuimos esa fuente de luz que ha quedado en off. El espacio en off va a ser muy importante, puesto que la cámara no se mueve, siempre hay un espacio imaginario en la mente del espectador, ¿no? Y también cómo se recorta en primer término este plano con estos objetos que parecen inquietantes, que además adquieren una presencia relevante, ¿no?, puesto que el reflejo aleja el rostro de Ozu, los objetos tienen una proporción mayor, ¿no?, en relación a la escala del rostro. Y es que Ozu intenta como alejarnos de esta imagen, ¿no?, de su propio reflejo. Ozu siempre mantiene al espectador distante y lo que está haciendo en su propio autorretrato es intentar evitar cualquier
cualquier introspección, ¿no?, en el rostro, cualquier introspección, digamos, psicológica sobre lo que él está expresando a través de su expresión facial y desviar la atención del espectador hacia la ambientación de esta fotografía, que en este caso se desplaza hacia estos objetos que vemos en primer término, desenfocados y que cobran un valor de conjunto. Esto nos remite un poco a seguramente el rasgo más característico de Ozu, que son los planos vacíos. Los planos vacíos, que es un concepto que en él se refiere a los signos de puntuación, aquellos planos que separan entre escenas, que seguramente en otros cineastas son elementos digamos, auxiliares, simplemente de puntuación, de separación, y que él veremos que tienen un valor significante, ¿no? O sea, cuando por ejemplo vemos en los momentos más emotivos de Cuentos de Tokio, ¿no?, cuando el padre viudo entrega el reloj de la madre muerta a Noriko, la nuera, la única que se comporta como una verdadera hija, vemos un poco la expresión, ¿no?, la expresión del actor, que transmite como muy pocas cosas, ¿no? Ozu siempre mantiene al espectador lejos, nunca llega al primer plano, siempre como mucho llega al plano medio de cintura para arriba, ¿no? El ser humano se comunica, aparte de con la palabra, con la expresión corporal, ¿no?, con el lenguaje gestual, y en este caso principalmente a través del rostro, ¿no?, y a través de la mirada. Si Ozu, digamos, tanto los guiones de Ozu, los diálogos de Ozu son como muy parcos en sentimientos, también el carácter japonés es muy reservado y explica poco, exterioriza poco las emociones, y por otro lado nos aleja como del rostro, y por tanto, de hecho, Ozu aplanaba todas las, digamos, interpretaciones de los actores. Cuando un actor sobresalía su interpretación, la repetía hasta lograr unificar, de alguna manera uniformizar la interpretación, ¿no? Cabe preguntarse cómo consigue llegar al interior del espectador, cómo sus planos, sus películas, sus composiciones logran, ¿no?, ahondar tanto en los personajes y en el espectador, ¿no? Y es que lo hace a través de un concepto que muchas veces oímos en la arquitectura, que es el concepto de tercera piel, ¿no? La segunda piel sería, si la primera es la expresión del rostro, la segunda sería la vestimenta, ¿no? A través de nuestro atuendo nosotros nos presentamos a los demás de una manera determinada. Y en el caso de Ozu va a ser a través de la casa, ¿no?, a través de los planos vacíos, que son momentos en los que los habitantes desaparecen y los objetos, ¿no?, y las huellas de la forma de habitar de los personajes quedan latentes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasar una secuencia de una película. Esta es una película, El otoño de la familia Koha Yagawa, que es la penúltima película de Ozu, en un personaje, en un cineasta como él, que a lo largo de sus 54 películas va como depurando ese estilo tan marcado y va desprendiéndose de todos aquellos recursos que para él son prescindibles hasta llegar a la esencia, a los mínimos. Podemos decir que está en el momento de plenitud, ¿no? Detrás de esta película ya solo queda el sabor del sake, Sanman no Aji. Y la secuencia que voy a analizar es la historia en concreto de la película, para que un poco entendáis, es la historia de un hombre que al final, digamos, de edad avanzada, que al final de su trayectoria vital se reencuentra con una antigua amante y decide retomar esa relación. Sus 3 hijas y su familia están recelosos, están preocupados porque además está muy frágil de salud y constantemente están controlando, ¿no?, al personaje. Vamos a ver cómo lo hacen y cómo la casa ayuda a esa situación o no. Esta es la casa de la secuencia que acabamos de ver. Si tuviese que elegir una casa de la filmografía de Ozu, por bonita y por interesante, sería esta. Es una casa formada por 6 habitaciones comunicantes, rodeadas perimetralmente por una galería, el agua, que luego se transforma en un pasillo, y con una zona de espacios servidores, que en la casa, la zona que está a punto, no se llegan a ver, pero podemos intuir, la zona del baño y la cocina. Y la zona del Genkan, que es este espacio intermedio, este umbral donde se descalzan, donde dejan los zapatos para subir a la cota de los tatamis, ¿no? Y formando parte de la casa, el jardín, ¿no?, que se extiende hasta la valla, ¿no? Es una casa que tiene un triple acceso a través del Genkan, a través de la cocina y a través del jardín, ¿no? Cuando uno ve
por primera vez, digamos, la planta de una casa japonesa, enseguida reconoce que pertenece a esta cultura por el tatami, ¿no? Enseguida podemos intuir, podemos casi saber sus dimensiones, puesto que sabemos que está modulada por el tatami, que aproximadamente mide 1,80 m por 90 m, según la región de Japón puede llegar hasta 2 metros por 1 metro. Y podemos intuir, no solamente saber sus dimensiones, sino intuir la escala del espacio, puesto que sabemos que es el espacio que ocupa una persona al yacer en el suelo. Sin embargo, cuando nos planteamos cómo se habitan estos espacios, es más difícil responder a esta pregunta. Yo creo que por 3 motivos, básicamente. Uno, por la neutralidad de la planta, ¿no? Porque una vez identificamos los espacios servidores y las circulaciones que están en el perímetro, el resto es una serie de habitaciones sin jerarquía, no hay espacios principales ni espacios secundarios. Otro motivo es la ambigüedad de uso. Mientras las habitaciones en Occidente suelen tener el nombre del uso que en ellas se hace, el recibidor, el comedor, el dormitorio, ¿no? En el caso de las habitaciones japonesas, el nombre corresponde al número de tatamis. No existe una relación directa entre uso y espacio, porque un mismo espacio se reprograma a lo largo del día y una misma actividad se puede dar en distintos espacios. Y por otro lado, por la permeabilidad de la planta. El origen de la casa japonesa, como explica Bruno Taut en La vida de la casa japonesa, es un libro maravilloso en el que de manera muy poética explica cómo la casa es resultado, el origen de la configuración de la casa japonesa es el resultado de la adaptación al clima del verano, que como sabéis, especialmente en verano hay una fuerte humedad y alta temperatura, ¿no? Con lo cual la casa hace todo lo posible por abrirse al máximo, y no solamente en el perímetro, no solo su fachada, sino que todas las habitaciones se interconectan para que el aire circule en todas direcciones. De manera que cada habitación tiene al menos tres puertas, sino 4. Esto hace que no exista un único recorrido, sino infinitos recorridos posibles, ¿no? De ahí que sea como bastante más difícil intuir cómo se habita. Es lo mismo, tenemos que imaginar, ¿no?, la misma situación que explicaba la película en una casa occidental con un pasillo y habitaciones estancas, ¿no?, donde a todos los espacios se accede y se perciben de la misma manera. Entonces, esto es una toma desde el Genkan. Aquí entendemos en primer plano ese escalón que está a 40 centímetros, un primer espacio, ese pasillo perimetral, 2 habitaciones comunicantes y el engawa que se transforma en galería, ¿no?, cuando linda con el jardín. Entonces, el espacio de la casa japonesa es esta secuencia de habitaciones comunicantes, estos espacios que quedan compartimentados, ¿no?, entre estos paramentos verticales, shojis, puertas correderas, fusumas, que no tenemos que leer como un espacio fluido donde los límites del espacio se van disolviendo, sino como un espacio secuencial que potencia estos límites y que hace que cada espacio tenga independencia y autonomía propia. Y que sobre todo, el todo es más que la suma de las partes, ¿no?, puesto que el espacio es lo que vemos, pero sobre todo también lo que no vemos. Ese espacio que se construye en off, como explicaba antes, en estos encuadres concéntricos. Aquí, de hecho, estamos viendo la figura, ¿no?, del padre, del abuelo, ¿no?, que se va y que fuga en off, ¿no?, como los personajes aparecen en escena y construyen ese espacio imaginario en la mente del espectador, ¿no? A través de, como decía antes, la cámara en Ozu siempre está fija, pero digamos que a través de saltos de eje va mostrándonos los 360 grados, a través de planos y contraplanos, nos va enseñando, ¿no?, las distintas habitaciones y sobre todo su relación con el entorno, ¿no? Como decía antes, la casa es el resultado de esta adaptación al clima, y esto hace que también las casas tengan unos grandes aleros que sumen a la casa en una penumbra o una cierta oscuridad, ¿no? Esto hace que el plano más iluminado sea el suelo, de ahí que los muebles de las casas japonesas sean bajos, ¿no? Cuando este dato se cruza con el estilo fílmico de Oz, que coloca la cámara a estos 60 centímetros del suelo, en este caso incluso un poco más bajo, los muebles, en lugar de ocupar, lo que hacen son filtrar, ¿no?, se convierten en un elemento a través del cual mirar. Y en esta situación, cuando sería un plano vacío al uso, ¿no?, en el que no aparecen los personajes, la mirada se expande hasta el fondo del plano, ¿no?, y nos damos cuenta cómo se ve con el mismo detalle la textura de la valla del jardín, ¿no?, este gris ennegrecido con sus nudos, con el mismo detalle que pueda tener el farolillo o la textura del cañizo de las puertas de los shopping, ¿no?
eso hace que el espacio de alguna manera se prolongue claramente hasta la valla del jardín, ¿no? Que sea como una habitación más sin techo, como si el espacio se desplegara telescópicamente hasta acaparar, ¿no? Hasta absorber el espacio del jardín, que forma parte indisociable de la casa. Y a través de este elemento, ¿no? Este farolillo azul que de alguna manera protagoniza este plano, pero que vemos que Ozu, ¿no? Lo utiliza siempre para utilizar una referencia para que el espectador se vaya orientando, ¿no? Y en esta especie de salto de eje de 90 grados descubrimos la Ingawa de noche o en el contraplano, ¿no? Este elemento nos permite como orientarnos. En la zona de la cocina, que es una zona como muy periférica, como explicaba en la planta, vemos que incluso está la cota de la calle. Aquí el suelo es el doma, este suelo de tierra compactada, ¿no? Donde se descalzan. Y al fondo vemos precisamente el yenkan, que está desalineado del eje axial de la casa, precisamente para preservar la intimidad, y que tiene estas celosías, ¿no? De madera que filtran o que de alguna manera reciben a los invitados, ¿no? Siempre Ozu saca mucho partido de todas estas celosías, el ojo siempre se va a la parte iluminada, de manera que desde dentro la mirada sale y atraviesa, y en cambio en el plano del fondo, que la luz, otra vez el ojo se queda en la parte iluminada, no atraviesa, y hay esa cierta intimidad entre dos casas enfrentadas por muy próximas que estén, ¿no? En el contraplano, sin embargo, de noche, lo que sale, ¿no? Es el alzado del fondo, sale el plano iluminado desde dentro, ¿no? Ozu constantemente saca mucho partido a estas relaciones entre vecinos. En las secuencias, y yo decía antes que una de las reglas canónicas del estilo de Ozu es la frontalidad, en esta escena, si os habéis fijado, yo diría que es muy excepcional, porque constantemente ha utilizado planos a 45 grados, ¿no? Tanto en la primera escena como esta, en la escena del escondite, Ozu nos va ofreciendo estas miradas a 45 grados oblicuas, ¿no? Que de repente nos descubren otra manera de percibir la casa, y que sobre todo desorientan de repente al espectador, que está acostumbrado a esos planos frontales donde siempre el jardín es una referencia. Diríamos, o podría afirmar, ¿no? que el estilo fílmico de Ozu, en este caso, hace esta excepción de alguna manera para que el espectador juegue, ¿no? Entre en el juego, en el mismo juego del escondite. Él se ve tan desorientado, ¿no? como el juego que se establece entre el abuelo y el niño, que en realidad solo es de palabra. En realidad con quien está jugando el abuelo es con la hija, ¿no? Que intenta controlarlo para que no se vaya de casa, y el padre acaba evadiéndose, ¿no? Esta introducción de los planos a 45 grados desorientan al espectador y se ve inmiscuido en ese mismo juego. Cuando de repente en otra parte, en otra secuencia, aparece este plano vacío, ¿no? Con la jaula, ¿no? De alguna manera va reforzando a través de esos planos intermedios, de esas cápsulas o mensajes digamos codificados que el espectador puede interpretar o no, la idea de la jaula, ¿no? De repente reverbera, ¿no? En la mente del espectador, en esa sensación, en esa opresión, en esa vigilancia del personaje, ¿no? Por parte de las hijas, ¿no? Por tanto, los recorridos que hemos estado viendo, o sea, la escena empiezan ellos dos, abuelo y nieto, sentados justo en este punto de aquí, junto al yenkan, y desde aquí el niño se esconde, ¿no? En este espacio del teléfono, mientras el abuelo, en realidad, lo que hace es moverse, ¿no? Atravesando las 4 habitaciones comunicantes, utilizando estos biombos en cruz, ¿no? Estos shoji fusumas, para ocultarse, ¿no? Respecto a la hija. La hija está haciendo el recorrido más corto, está buscando atajos para ir desde la habitación hasta el baño, llevar los cubos de agua. A veces pasa por dentro, a veces pasa por fuera, pero sobre todo lo que quiere es controlar al padre. Y el padre primero disimula, cuando la hija está fuera de campo, digamos, se cambia, ¿no? Y va utilizando este espacio que sabemos que mide más o menos 1 metro cuadrado, porque son esos 90, ¿no? Ese medio tatami, utiliza como si fuese entre bastidores el lugar en el que él acaba cambiándose y un poco evadiéndose sobre todo de la hija, ¿no? En la escena que voy a comentar a continuación, que es la primera que inaugura la secuencia, el juego es otro, es el juego de la pelota, y el abuelo y el niño están jugando en la calle,
Y toda la escena, toda esta escena tiene como un eje de acción, que es este plano, esta diagonal por el que se mueve la cámara y también la acción de los personajes, ¿no? Puesto que el abuelo acaba sentándose en el engagua, ¿no? Y hablando con las hijas que están en este punto, ¿no? La escena comienza con esta vista desde el engagua, vemos como la iluminación, ¿no? Cómo incluye, está reforzando esa diagonal y está construyendo en off ese jardín y esa vista de ellos jugando fuera en off, ¿no? A partir de aquí las dos hermanas recorren el espacio, ¿no? En la misma dirección, en esa diagonal, las vemos mirar, pero todavía Ozu no nos ha enseñado lo que están viendo, con lo cual, aunque las veamos sonreír, el espectador no es capaz de empatizar con ellas, no es capaz de recoger, digamos, esa emoción porque no está viendo lo que ellas están viendo. De alguna manera, Ozu deconstruye el orden de la escena para evitar precisamente la proyección de la empatía, digamos, del espectador con las hermanas, ¿no? Con las hijas. A partir de aquí, a través de planos y contraplanos, ¿no? Ahora sí nos enseña en este orden lo que están viendo. En este plano yo creo que se explica muy bien el espacio de una manera distinta, como nos la enseña en los ejes axiales, en las vistas frontales, y es que aquí el espacio se percibe más bien como un biombo que se va plegando, ¿no? sobre sí mismo, ¿no? Los sobremarcamientos son en este caso con este zigzag donde más ajustadamente se ciñe, digamos, a las figuras, por tanto hay menos permeabilidad, pero la suficiente para llegar a ver en diagonal hasta el Genkan, ¿no? Hasta ese espacio que normalmente no se ve, precisamente porque está fuera de campo, para evitar esa intromisión o esa falta de intimidad que daría la frontalidad respecto al eje de la casa, ¿no? Con lo cual, se podría afirmar que este es el eje más sintético de la casa japonesa, puesto que atraviesa desde el jardín hasta el espacio de entrada, ¿no? Por tanto, como hemos visto un poco, primero a través de planos frontales, después a través de planos oblicuos y a través de este sintético, el espacio se percibe muy distinto, ¿no? En función de cómo se recorre, ¿no? Cuando se recorre buscando esos recorridos erráticos, ¿no? Del juego del escondite, o cuando se hace el recorrido más corto, tanto de la hija antes en zigzag como este recorrido en diagonal que hace el abuelo para que le cosan o le atiendan, ¿no? Por lo tanto, la casa japonesa es muy versátil, es muy polifacética y el espacio se percibe de una manera muy distinta en función de cómo se recorre y cómo se habita, ¿no? Como decía, a través de planos y contraplanos, siempre respetando ese riguroso eje diagonal, Ozu se va moviendo, llevando a los planos más de conjunto, planos enteros, y llega como mucho al primer plano, no va a pasar de aquí, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿cómo consigue Ozu llegar, ¿no? ¿Cómo cuando uno ve este plano puede saber lo que está pensando, ¿no? Y es que en la escena anterior, ¿no? Cuando en la anterior a la que hemos visto, el protagonista sufre un achaque, una especie de ataque del corazón, el cual sobrevive, y en la misma secuencia de repente se repone como muy sorprendentemente. Y danzas, ¿no? Aparece, las hijas están aquí comiendo, ¿no? Y aparece por el fondo del plano, desde su habitación, se dirige hacia el baño y de repente toda la familia y las tres hermanas en concreto se levantan y quedan estupefactas mirando hacia el fuera de campo. Podemos pensar que lo que está fuera de campo es justo la recuperación del padre, ¿no? Pero también podemos intuir otra cosa, porque al principio de esta secuencia lo que hace Ozu es intercalar una serie de planos vacíos. Los planos vacíos pueden aparecer solos, digamos, aislados o en series, ¿no? Y en este caso es una serie de cuatro planos vacíos que pasa, pues eso, siempre separando escenas. Y en este caso es la imagen de un cementerio, ¿no? Cuyo cielo azul, digamos, reverbera en los siguientes planos, en las siguientes imágenes. Este es un contraplano de la cocina que veíamos antes, con esta atmósfera, ¿no? Teñida de azul. De manera que cuando llegamos a este plano, que de repente es el mismo que habitualmente enseña Ozu cuando entra a esta casa y que hemos visto antes, sí que ahora se ha acercado, ha hecho como un zoom, ¿no? Está más cerca de ese farolillo azul, ¿no? Cuando el espectador ha visto esto antes, ¿no?
que de repente, ¿no?, aparece esta especie de atmósfera en la que el aire se ha densificado y se ha teñido de azul, unas cosas, ¿no?, la imagen del cementerio empieza a reverberar e inevitablemente, tanto las hijas como el espectador, ¿no?, percibe un poco esa idea de presagio, ¿no?, del fatal final, digamos, que se da en el desenlace de la película, ¿no? ¿Qué tiene de extraño este plano? Aparecen unas cortinas que no habremos visto en el resto de la película y que se tiñen de esta luz, ¿no?, de que se impregna un plano más, genera un plano más en la secuencia, pero sobre todo genera esta atmósfera de extrañamiento, ¿no? Con lo cual, digamos que Ozu mantiene alejado al espectador, pero es capaz, ¿no?, a través de estas situaciones, de estos planos despoblados de vida humana, pero con sus huellas, de llegar al interior del espectador. Al interior de los personajes, perdón. Pero cabe preguntarse cómo llega al interior del espectador, ¿no? Cómo operan los planos vacíos sobre el espectador. Esas dos características que explicaba antes de la utilización del punto de vista de la cámara bajo, muy bajo, ¿no?, con la utilización del objetivo de 50 milímetros, esta combinación, ¿no?, hace que, por un lado, el hecho de tener la cámara tan baja deja fuera de campo prácticamente el techo, no se ve, y el suelo prácticamente no tiene perspectiva, ¿no?, con lo cual se pierden esos dos planos que dan profundidad al plano, ¿no? Y por otro lado, la utilización del objetivo de 50 milímetros, que es por otro lado el más parecido a la visión humana, hace que, por un lado, el espectador se sienta cómodo, no se utilizan grandes angulares ni objetivos aberrantes que tengan una visión a lo mejor más completa, ¿no?, pero también más extraña o más distante. El espectador se siente cómodo, es la manera habitual de percibir el espacio, pero a la vez es un objetivo en el que todo está enfocado y la imagen es muy plana, tiene como muy poca profundidad, ¿no? Con lo cual, la combinación de estos dos elementos hacen que nos enfrentemos a una imagen muy frontal, muy abstracta, ¿no? Y como todas las imágenes abstractas o este gran, ¿no?, poder de abstracción, de hecho, si quitamos los objetos que reconocemos y quitamos las texturas, nos quedaríamos con un soporte muy abstracto, ¿no?, que recordaría a un Mondrian, ¿no? Cuando decía que nos enfrentamos a una imagen con esta fuerza de abstracción, ¿no?, es capaz de elevarse como a imagen poética, ¿no?, y como toda imagen del arte, capaz de penetrar directamente en la mente, en la percepción del espectador, ¿no?, y encarnar una experiencia. Yo creo que, y ahora una cita de Juhani Pallasmaa, explica muy bien, ¿no?, esta idea de encarnar experiencia, ¿no?, a través de la imagen artística. Y leo textualmente: una experiencia artística activa un modo primitivo de experiencia encarnada en la obra e indistinguible de la misma. La separación y la polarización del objeto y del sujeto se pierden temporalmente. Una obra de arte es un objeto, imagen, que se sitúa directamente en nuestra experiencia existencial. Pues así diría yo que Ozu consigue que el espectador habite en la imagen, ¿no?, porque a través de las imágenes de Ozu habitamos, ¿no?, cuando las luces de la sala de cine se apagan, ¿no?, ahí el espectador es capaz de proyectarse y de alguna manera habitar en la imagen. Y pasamos ahora al mundo de Ophuls, con una película que, como en el caso de la película a la que me he referido de Ozu, no son películas consideradas mayores, pero la verdad es que a mí, en los dos casos, me parece que no se puede hablar de obras menores de estos dos cineastas, ¿no? The Reckless Moment, traducida como Almas desnudas, una película de 1949. Es una película de cine negro, con un cierto desplazamiento hacia el melodrama, que es, digamos, filmada en la etapa de Ophuls en Estados Unidos y que narra un poco la historia de una mujer, de una madre de familia, que de repente se ve mezclada, ¿no?, en la muerte de un personaje que en realidad tiene que ver con la participación de su hija, ¿no? Su hija tiene relación con alguien que muere y ella, para encubrir, digamos, a la hija, se implica, digamos, en el caso, ¿no? Entonces, a partir de aquí voy a pasar una secuencia que yo diría que es clave en la película y que después analizaremos la casa. Lucía, tenemos que buscar la forma de vernos más a menudo durante las vacaciones. Señora Perry. Desde luego. Owen vuelve del colegio mañana y estará deseando ver a Beatriz. Cuenta con ello, Carmen. Esto no puede ir así. A Beatriz siempre le gustó. Y a Owen siempre le gustó ella. ¿Por
¿por qué no puede ir así? Lo hice lo mejor que pude. Lo habrá usted hecho lo mejor que pudo, señora Helen, pero lo mejor aún no está bien. Solicito de esta oficina que me hagan los envíos sin filosofía. Fíjate, algo emocionante. Mira, Lucía, ¿no te parece que está bien? Bueno, él debe saber. Encontrar a Cordero en la mesa que hay junto a la ventana. ¿Qué ha pasado? Un vendedor de arte asesinado en Balboa. Qué barbaridad. Un crimen. Un sello de 3 centavos, por favor. Sí, aquí tiene. ¿Crimen? ¿Dónde? No lejos de aquí, al otro lado de la carretera. Se ha cometido un crimen aquí en Balboa. El siguiente. ¿Se sabe quién era el muerto? Un individuo llamado Darby. ¿Cómo va a enviar esta carta? ¿Qué? Ah, es para Berlín. ¿Cuánto se franquea? Tengo que pesarme. Venden en esta oficina cinta de papel. Han dicho que lo hizo. No, pero tienen algunas pistas. Conocían bien a ese Darby. Tenga el cambio. Dame uno, por favor. Aquí tiene, señora Harper. Gracias. ¿Qué árbol tan bonito lleva usted dispuesto a celebrar la Navidad? ¿Qué has dicho? Que están dispuestos a celebrar la Navidad. Al ex vendedor de arte, Darby, se le encuentra asesinado. Sí, el árbol está en el coche. Dile a David o al señor Harper que lo metan en casa. Sí, señora. Un caballero la está esperando. ¿Quién? El señor Donnelly. ¿Qué desea? Espero a la señora Harper. Soy la señora Harper. Me llamo Donnelly, Martin Donnelly. Quisiera hablar con usted. ¿De qué se trata? ¿Me permite? Supongo que querrá usted esto, señora Harper. Bien, qué sé yo. Cartas. No comprendo a qué se refiere. Son las cartas que su hija escribió al difunto Ted Darby. Su precio es $5.000 al contado. Querido Ted, en realidad no viví hasta que te encontré. Pero apareciste como una ráfaga de aire fresco cuando me ahogaba. Aún no sé, Ted, si tendré valor suficiente para hacer lo que me pediste ayer. Lamento tener que rogarle que se vaya, señor Donnelly. ¿Prefiere que llame a la policía? Yo no haría eso si fuera usted, señora Harper. Pero el hecho de que me lo pidieras y pensaras que tendría el valor de tomar esa decisión me hace sentirme orgullosa. Debe de pensarlo mucho. No soy sentimental y tú lo sabes, pero de todos modos es muy duro romper con el pasado. Hola, mamá. David. He hecho de cargador. Es mi hijo David, el señor Donnelly. Hola. Hola. He aprendido hoy una canción. ¿Quieres que la toque? En otro momento, David, estoy ocupada. Muy bien. Mamá no es aficionada a la música. Oye, mamá, ¿has leído lo del crimen? Sí, David. Ah, niña moderna. Por fin hay algo apasionante para ti. A un tipo le han dado un golpe mortal muy cerca. Perdone un momento. ¿Quién era? Un traficante en arte, Ted Darby. Dame eso. No, quita. Déjamelo. Es que lo rompes. Déjamelo. Basta ya. Ahora llamará a todos sus amigos artistas de Los Ángeles y les contará lo que ha ocurrido en su barrio. Y no me van a interrumpir de nuevo contigo. No tiene que continuar, porque esas cartas no significan nada. Ella es una niña y no significa nada. Señora Harper, parece que no comprende. El hombre a quien escribieron estas cartas ha sido asesinado. La policía mostrará. Querido Ted, estoy furiosa. El otro día empecé a hablarle de ti a mi madre y fue algo horrible. Nunca comprenderá. ¿Cómo las ha conseguido? Darby nos pidió prestada una suma de dinero. Nunca creí que las cartas valieran nada, pero el hombre no disponía de otra cosa que ofrecernos, así que las aceptamos hasta que pudiera pagarnos el préstamo.
Una especie de garantía. Bueno, debo decir que ha sido una suerte para nosotros que haya muerto asesinado, porque ahora las cartas valen más de lo que le prestamos. Como diría el señor Nagel, hay que vender la mercancía cuando el mercado esté en alta. El señor Nagel es mi socio, buen negociante. Lucía, ¿dónde quieres que lo ponga? Es el señor Donnelly, de la oficina de Tom. Ah, conoce a mi hijo. ¿Verdad que es estupendo que trabaje en Berlín? Mucho gusto. Lamento de veras que no pueda quedarse a cenar. ¿No se queda a cenar? No. Pues usted se lo pierde. Sibyl está haciendo roast beef y pastel de Pero piñones. papá, Muy agradecido, pero me están esperando. ¿Es usted de Irlanda, señor Donnelly? Sí, sí, nací. Entonces tenemos algo en común. Yo soy de Boston. ¿Ah, sí? Sí. Ya que no puede quedarse a cenar, por lo menos tomará una copa. mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? Oye, puedo esperar. Trae todo su mucho. ¿Qué te pasa, mamá? Estuvo en la cárcel, mamá. Le detuvieron. Y el negocio de arte que estaba metido no era contigo. Por favor, escúchame. Lo que le haya pasado a ese hombre. Me alegro de su muerte. No digas eso. No digas eso nunca. Mamá, hay algo importante que no te conté. Beatriz, lo que le haya pasado a ese hombre no tiene nada que ver contigo. No lo sabe nadie, solo tú y yo. Olvídalo. Mamá, un momento. Yo le escribí. Le escribí mucho. Encontrarán las cartas. No. No temas. Nadie encontrará nada. Lo odioso es horrible. Prepárate para... No puedo bajar a cenar. Está bien, descuida. Ese caballero se quedará a cenar. No, y espero que papá no insista en invitarme. David, basta ya. Vístete para cenar. Berlín es bonito en cualquier época, señor Harper. A mí me gusta mucho en verano. Aquí en verano, Sibyl está a punto de servir la cena. los chicos lo pasan muy bien con ese pajarito de las nieves. Sí, es natural. Tengo que marcharme. Pero no he tenido oportunidad de que me hable. Papá, luego te lo contaré yo todo. Volveremos a verlo, señor Harper. Bien. La señora Harper va a ayudarme a buscar una casa por aquí. Mañana. Lucía, ¿tiene alguien el periódico? Quiero ver el resultado de la cuarta carrera en el Parque Tropical. Gol Alquiler se pagó a 6.60. Señor Harper, el domingo en caliente Rolling Hills. Ya nada. ¿Estás seguro? Seguro. Buenas noches. No puedo verle mañana. ¿Dónde nos encontramos? No puede venir aquí. No quiero recibirle en mi casa. No tengo por qué volver si me entrega el dinero ahora. Es que necesito tiempo para pensar. ¿Podría usted hablar con su marido? No, Con su suegro. no tenemos esos $5.000. Piense en la manera de conseguirlo. Nos veremos en la agencia inmobiliaria mañana. Está junto al almacén. A las 9. 9:30. Está bien, señora Harper. Buenas noches. Beatriz ha subido a su habitación, mamá, y no quiero salir. ¿Qué le pasa a Beatriz en estos últimos días, Lucía? La artista esta noche hambrienta en su guardilla. Es simpático ese hombre. ¿Cómo se llama? ¿O'Donnelly o simplemente Tony? Donnelly. David, no comas mucha mantequilla. ¿Dónde le conoció Tom? No me acuerdo, padre. Tom conoce a muchísima gente. ¿Trabaja en la oficina de Tom? No estoy segura. Él no dijo... ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. David, he dicho que no comas mucha mantequilla. Bueno, este es un poco la casa que acabamos de ver. La acción, la trama sucede un poco básicamente dentro de la casa, pero también en el embarcadero y en toda una serie de viajes que ella hace a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Por tanto, el coche también va a ser uno de los escenarios. Aunque la casa no se parece en nada a lo que hemos visto de la película de Ozu, como veréis, sí tienen algo en común, ¿no? Se trata de 4 espacios comunicantes, ¿no? La cocina, el comedor, la sala y un espacio a doble altura donde está la escalera, puesto que la casa se desarrolla en 2 niveles, ¿no? Esta es la planta baja.
y consta de 3 accesos, ¿no? Un acceso principal, ¿no? Con este pequeño umbral, dos o 3 peldaños por encima de la sala, del nivel de la sala, y un acceso directo desde el jardín a la cocina y a través de una pieza de servicio, algo así como una lavandería, ¿no? Que conecta directamente con la zona de tendido de la ropa y el garaje. Serán como muy importantes estos diafragmas, ¿no? Estos elementos que separan unas estancias de otras, ¿no? Y como vemos ya de lejos, tienen una escala y un carácter bien distinto. Desde una puerta vaivén, que además está siempre abierta, pero que tiene esta capacidad de movimiento, ¿no? Con una escala más de servicio, a un mueble, un diafragma que tiene esta ventana interior que actúa como pasaplatos, y estas puertas venecianas que comunican el comedor con el salón, y este elemento pared, ¿no? Este gran diafragma que comunica con el espacio a doble altura. Pues a partir de aquí analizaremos toda una serie de los recorridos de los personajes, ¿no? Empieza la escena con ese fundido del periódico, ¿no? Con ese fundido encadenado, y aparece ella entrando por la puerta de servicio, atravesando ese espacio servidor, y a lo largo de toda la película, Ophuls nos va dando planos y contraplanos y vamos pudiendo entender, ¿no? La casa. En este caso, la cocina vemos que tiene esta suerte, ¿no? de pieza de habitación transparente, ¿no? Puesto que también hay una ventana y una puerta que dan totalmente transparencia entre el espacio servidor y la cocina. Ahora no lo vemos, pero en este plano el movimiento de las ramas de los árboles que hay en el plano del fondo, o la ropa tendida, ese constante movimiento a través del cual Ophuls construye en profundidad, ¿no? En distintos términos, distintas acciones, llevan el ojo del espectador al fondo del plano y atraviesa ese umbral, esa secuencia de 2 o 3 diafragmas. En primer término tenemos esa especie de ventana de pasaplatos entre el comedor y la cocina, y al final la salida que conecta con el garaje, ¿no? Constantemente a través, como decía, de planos y contraplanos. Aquí entendemos cómo funciona la cocina, cómo es enalzado, digamos, ese umbral, todo ese mueble de madera con esas persianas venecianas, esa puerta que siempre está abierta, y cómo hay un personaje que es el abuelo que está arreglando la lámpara y que está activando ese plano del frente. Otra vez el espectador, ¿no? Hace este ejercicio de atravesar, ¿no? Para atender a todas las acciones y por tanto consigue activar todos los espacios que vemos en el plano. Un poco más lejos entendemos en el contraplano esta relación entre el comedor y la cocina, o en un salto de eje de 90 grados ya empezamos a intuir ese umbral, ¿no? Esas puertas venecianas que sobreencuadran la ventana. Por tanto, esta idea de porosidad, ¿no? Que también encontrábamos en Ozo, como la ventana aparece sobreenmarcada y por tanto no solamente está en el comedor, sino que pertenece también a la sala. Y bueno, ya cuando nos vamos, ¿no? Como entendemos o vemos en diagonal también ese sobreenmarcamiento de otra ventana, o cómo construye aquí en primer término esta barandilla de ese espacio, de ese rellano de umbral de la casa, como hay este sobreencuadre, ¿no? Este elemento de una escala mayor, ¿no? Que permite relacionar o llegar a ver o intuir la actividad de la segunda planta, ¿no? Del rellano de la escalera, ¿no? Y sería la pieza principal. Y esos pequeños rincones, ¿no? Donde pues, aparece este lugar para el piano. Bueno, de planos y contraplanos, a lo largo de la película vamos construyendo, ¿no? Construyendo este discurso visual y entendemos el espacio, todos los espacios de la casa, ¿no? Lo importante que es que este diafragma tenga esta altura para, como veremos, poder filmar planos secuencias en continuidad. Y esa otra puerta de otra escala, el espacio servidor, pero que constantemente otra vez esta idea de sobreenmarcamiento, ¿eh? Como la ventana de la cocina pertenece también a este lugar. Y algo que será importante en la cocina. La cocina es la pieza clave de esta casa, no solo por sus transparencias, sino porque tiene 4 puertas, ¿no? 2 accesos a la vivienda y además 4 puertas. Y esta es la pieza más porosa, la más permeable y la que va a activar o va a generar más situaciones. Plano contra plano. Pero seguramente en los planos oblicuos, en los planos a 45 grados, es cuando vemos la complicidad, cuando vemos cuál es la cantidad de diafragma, de interrelación que hay entre los 4 espacios, ¿no? Puesto que aquí vemos en primer término, ¿no? las venecianas que sobreenmarcan, ¿no? Las que separan la escalera de la sala, y
en estas pequeñas rendijas se cuela también la relación de la escalera otra vez en diagonal, ¿no? De alguna manera somos capaces de evaluar cuánta porosidad hay, ¿no?, entre todos los espacios con estos planos oblicuos a 45 grados. Y teniendo en cuenta que Ophuls filma siempre en la secuencia, ¿no?, a través del personaje, cómo se va desplazando en el plano, ¿no?, vamos viendo, va cambiando un poco con distintas profundidades, ¿no?, cómo está activando a través de la iluminación, cómo otra vez lleva la mirada del espectador al eje del plano, equilibrando, ¿no?, este diálogo, esta conversación entre los dos personajes, ¿no? Y completando un poco las secuencias, realmente cubre todos los ángulos de la casa, ¿no? Es como si hubiese una clara voluntad de realmente explicar, no solo por la manera de Ophuls de construir siempre las escenas en profundidad, ¿no?, sino porque casi hay una voluntad de enseñarnos cómo es todos los rincones del espacio, ¿no? Finalmente aquí un poco vemos esta comparación, ¿no?, entre la escala de estos dos elementos y lo importante que va a ser este tamaño para poder filmar el plano secuencia, como vamos a ver en esta escena, ¿no? La madre está arriba hablando con la hija, discutiendo con la hija. ¿Qué tal van las cosas, hijo? ¿Qué? ¿De veras, Thor? Y con este traveling que va girando, ¿no?, que va este plano secuencia que va siguiendo al personaje, vamos viendo un poco cómo esta altura, ¿no?, permite, esta porosidad permite realmente a nivel técnico filmar a Ophuls este plano secuencia, ¿no? Y a partir de aquí la cámara se queda fija en ella y los personajes entrarán y saldrán del cuadro. Muy bien. Sí, todos muy bien. Como siempre, esta la atenta mirada de Sibyl en el fondo, la criada, que siempre está pendiente, ¿no?, que entiende todo lo que está pasando. Danos tu voto. ¿Y no estarás aquí, en Berlín? Ay, Tom, no puedes faltar en la Navidad. La relación con el marido siempre es una elipsis. Lo único que tiene son conversaciones con él, ¿no? Ella realmente es la madre de familia, ¿no?, la piedra angular de toda la familia, ¿no? Es magnífico, Tom, magnífico. Déjame hablar con él un momento. Me lo ha dicho Dave. Te echaremos de menos. Sí, muy bien. Claro, es que aquí Ophuls no dirige la cámara, no sigue a los otros personajes, se centra en la figura de ella, ¿no? Y el resto de personajes son acciones simplemente atmosféricas, ¿no?, que ayudan a entender la situación. Está tomando demasiado en serio la escuela de arte. Sí, yo se lo diré. Y no te preocupes por nada. Todo. Estos son los recorridos que vamos a ver a continuación. Este es el recorrido que hace ella en la entrada en la escena. Atraviesa la cocina, habla con Sibyl, ¿no?, y llegará a este punto en el que descubre a Donnelly, que está esperándole en este punto de aquí, que hará un acto de reconocimiento de la habitación y empieza a hablar con ella. Les paso ahora el fragmento. Empieza con ese fundido encadenado, ella entra, la cámara va a retroceder para encuadrar a las dos figuras. Fijaros en el periódico que lleva ella en la mano. La criada le acaba de decir que alguien le está esperando, ella ya se teme lo peor, pues en su lenguaje corporal, ¿no?, intenta ocultar el periódico, que acabará dejando encima de la mesa, y aquí la cámara hace un movimiento extraordinario, ¿no?, se acerca al rostro sin llegar al primer plano y hace este giro para dejar enmarcado en un contraplano al siniestro personaje, ¿no? Donnelly va a iniciar como este acto de reconocimiento del espacio, va a cerrar las persianas, con lo cual ella ya empieza a anticipar, empieza a temerse lo peor, ¿no? Y finalmente le va a mostrar las cartas, que es un poco el objeto problemático, ¿no?, el objeto en cuestión. Realmente el hecho de que Ophuls decida cómo son estas puertas, ¿no?, estas venecianas, que al rezumar la luz, al dejar ver la luz, nos deja ese espacio latente, ¿no?, el espectador sigue teniendo conciencia de este espacio
y puesto que rezuma luz también pasa el aire y con el aire el sonido, ¿no? Digamos que la tensión que se ve en la figura de ella, ¿no? En este traje tan impecable y tan rígida, un poco nos muestra la presión que hay sobre ella, la presión porque se está enfrentando a un chantajista, le están de alguna manera acosando, pero también la presión, ¿no? El hecho de que su propia familia ella quiere mantenerla al margen, ¿no? Con lo cual, que su conversación sea oída en algún momento, en algún punto de la casa, es para ella una doble tensión, ¿no? Es para ella, de alguna manera, la casa empieza a aprisionarlo, ¿no? A acorralarlo. Este es el recorrido que hace el hijo, que entra de una manera muy violenta, es el recorrido en azul, atraviesa el espacio en diagonal y luego ella intenta como seguir, intenta poner paz entre los dos hermanos y vuelve a recuperar la conversación con Donovan, ¿no? El niño interrumpe bruscamente, sin pedir permiso ni miramiento, lleva en la mano el ukelele y el periódico e intenta, no solo interrumpe, sino que además propone a su madre que le escuche la pieza musical que acaba de aprender, ¿no? Con lo cual, no sé, ella constantemente está, de alguna manera se siente agredida, tiene que aceptar aquí con resignación que la noticia, ¿no? Que el niño vocifea en voz alta la noticia para contárselo a su hermana y por tanto se ejerce una gran presión sobre ella porque de alguna manera no contiene la situación, ¿no? Consigue controlar esta situación entre ellos. Para más Henry, el niño está tocando el ukelele, con lo cual ese sonido que está constantemente martillando desde arriba nos habla no solamente de la molestia, ¿no? de ese elemento que está como siempre ahí detrás, ¿no? Sino también el hecho de que si los protagonistas son capaces de oír el ukelele, también desde arriba se puede oír su conversación, ¿no? Con lo cual esta interconexión entre espacios, esta porosidad, ¿no? Genera en ella una doble presión, la que está ejerciendo él y la que está ejerciendo su propia familia, que ella quiere como salvaguardar o dejar al margen. Este es el recorrido del abuelo, que lo veremos a continuación, y finalmente el recorrido de ella con la hija, que se van a la otra esquina de la casa, ¿no? En el momento de mayor tensión en la conversación aparece el abuelo, ¿no? El padre con el árbol de Navidad, ¿no? La ocupación en el plano, la presencia, la proporción de la figura de él y de lo que lleva arrastrando es directamente proporcional a la capacidad de interrupción, al hecho a cómo de agresivamente se inmiscuye tanto en la conversación, incluso contradiciéndolo a ella, ¿no? Que ese momento, esa mirada de ellos de complicidad, porque ella pone una excusa y el abuelo insiste y insiste en invitarlo a cenar, con lo cual ninguno, tanto el chico como el abuelo, en ningún momento, ¿no? Se percatan de que hay una situación, sino todo lo contrario, ¿no? Generan más tensión sobre ella. Y al fondo, en segundo término, aparece la hija, que de alguna manera reclama su atención, que está preocupadísima porque acaba de descubrir la noticia en el periódico. ¿Y qué hacen ellas? Se van al único rincón estanco de la casa, ¿no? En esa especie de pecera, ¿no? De espacio. Como siempre estamos viendo a él, siempre muy pendiente de todo lo que está pasando, ¿no? De cómo ella se va alterando situación tras situación. Y fijaros también en el plano del fondo, en segundo término, la criada, que constantemente está pendiente de lo que pasa en este espacio. Ophuls nos acaba de explicar que el único espacio estanco donde ella puede hablar, digamos, con tranquilidad es en este lugar, con lo cual todos los demás tienen esa idea de intercomunicación que sobre ella están actuando de una manera especialmente asfixiante, ¿no? Y a partir de aquí se inicia esta vuelta, este recorrido de ella, que la única que se entera de algo es la sirvienta, le anuncia que la cena está a punto de ser servida, pregunta si se va a quedar a cenar, dándole como la excusa para que un poco interrumpa la conversación. Ella mira hacia arriba, otra vez se hace presente esa constante conciencia, ¿no? De que toda la casa está como participando de esta situación que a ella la agobia tanto. Y Ophuls utiliza esta idea del plano secuencia en el que la cámara sigue y persigue, ¿no? al personaje y vemos cómo el personaje interactúa con el marco arquitectónico. Aquí, de alguna manera, se está combinando ese lenguaje personal, ese lenguaje corporal, ¿no? Ya se frota las manos, constantemente está fumando, está alterada, lo sabemos, pero es que el espacio en este caso ahora la oprime, queda comprimida, digamos, en este espacio servidor que es más ajustado.
donde el marco, ¿no? queda, la figura de ella queda como más acotada. Y finalmente llegará al final de la escena, ¿no? en la que el único que también se ha enterado de lo mal que está llevando la situación es el propio Donnelly, ¿no? El propio chantajista. Esto sería un poco la superposición de todos los recorridos que hemos visto, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? cómo sería esta casa si no tuviese ese triple acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo largo de la película veremos hasta 7 veces la vuelta de Lucía Harper a la casa. Cada vez que ella vuelve y entra en la casa de nuevo, en el exterior ha tenido conciencia de una información que de alguna manera le afecta directamente a ella. Es como si constantemente el círculo se fuese cerrando sobre ella y la casa la fuese oprimiendo, ¿no? Imaginaros que esos 7 regresos a casa, si siempre se hicieran por el mismo punto, ¿no? Opus tendría como problemas casi narrativos, ¿no? de articular todo el relato. La casa tiene 3 accesos para facilitar esas llegadas, ¿no? Porque a través de esos distintos marcos vamos viendo cómo el personaje va encajando y va respondiendo a la historia y al espacio, ¿no? Y qué pasaría si en esta casa se entrara directamente al espacio de la altura de la escalera, ¿no? Que por otro lado sería lo más habitual. Lo extraño es que tengamos que atravesar toda la sala o tengamos que entrar desde la cocina, ¿no? Lo más normal en una casa con un esquema así sería entrar directamente al espacio de la escalera. Sin embargo, Ophuls no hace esto, ¿no? Está construyendo una casa en la que se accede, en la que necesariamente los personajes se encuentran en algún momento, ¿no? Entonces, a partir de la construcción del espacio, pero sobre todo de la narración, ¿no? Del espacio fílmico, consiguen entender que esta casa para ella es una prisión, ¿no? En la última parte, digamos, en la última escena en la que ellos van a salir fuera, fijaros la proporción de la sombra, cómo la sombra y el abrigo negro, ¿no? Se funden, y la gran proporción de negro en el plano, ¿no? Y cómo esta sombra que, digamos, acecha sobre ella, una vez traspasan el umbral, cambia. De repente, la sombra densa, ¿no? Cede hacia esta especie de malla, ¿no? Que es la maraña de sombras del árbol, de los árboles que están justo en la terraza, ¿no? Justo en la salida de la casa, y que de alguna manera pasa por encima de ellos, ¿no? Tendríamos que además recordarlas en movimiento, ¿no? La agitación de las sombras de alguna manera también están transmitiendo, por un lado, la agitación de ella, pero también la perturbación de él, ¿no? Que de alguna manera ha estado asistiendo, ¿no? A esa madre, ¿no? Que de alguna manera que es capaz de acarrear con toda esta especie de secreto, ¿no? De alguna manera intentar mantener a la familia a flote sin que se entere, ¿no? Llega a conseguir de alguna manera compadecerse o conmoverse ante la actitud de ella, ¿no? Entonces, fijaros que mientras en primer término en el plano medio estamos viendo el diálogo entre ellos, en el fondo aparece una acción que, como decía antes, no es narrativa, pero simplemente el espectador asiste, tiene conciencia de que en segundo término ahí está pasando algo, la vida sigue sin ella, y es cuando está fuera, cuando ella está un poco más tranquila, porque ya no la van a escuchar, ¿no? De alguna manera el espectador percibe que se ha producido una especie de inversión, ¿no? Lo que es la casa, en vez de ser un refugio, para ella es una prisión. Cuando está fuera, en el exterior, es donde ella encuentra intimidad. Y esta inversión va a pasar a lo largo del film, ¿no? En este momento de la película empezamos a intuir que el acosador se convierte en protector, o que este personaje que como digo, en el momento en que ella le pide más tiempo para poder reunir el dinero, ¿no? Mientras ella de repente aparece nítidamente y sin sombras la cara, ¿no? el rostro de ella bien iluminado, el de él sigue quedando en la sombra. Y es que de alguna manera él ha caído en esta especie de tela de araña que construyen las sombras, entre seducido y de alguna manera fascinado por esta mujer. Por tanto, esa otra inversión es que empezamos a intuir que esa empatía se acabará convirtiendo en enamoramiento, ¿no? Hasta tal punto es importante esa sombra, o es tan intencionada, que cuando en otros momentos del film vemos, ¿no? También en una situación de noche, esta otra sombra, entendemos que claramente en aquella situación estaba actuando sobre ellos, ¿no? Estaba generando en el espectador una percepción concreta, ¿no? Y de hecho, hacia el final de la película vuelve a recuperarse esa atmósfera, otra vez con los hombres, en este caso es en el embarcadero,
Y ya por el lenguaje corporal entendemos que hay una complicidad mayor entre ellos, ¿no? Solo a través del gesto, del lenguaje corporal, nos podemos imaginar un poco dónde ha llegado. Y por el camino han pasado cosas como estas, ¿no? Como decía antes, la intimidad no va a estar tanto dentro de la casa, que como explico, no es un lugar seguro, no es un lugar tranquilo para ella, sino todo lo contrario, un lugar de tensión, sino que las conversaciones, ¿no?, más interesantes van a estar, por ejemplo, al otro lado del teléfono, cuando él, sin decirlo, es una declaración de amor en toda regla, ¿no? Es el único primer plano que va a haber en la película, al margen del último plano de la película, va a ser este plano, ¿no?, de James Mason, de su rostro, en el que simplemente diciéndole que lo que va a sacar, ¿no?, literalmente él dice: lo que yo me llevo de esto es haberla conocido a usted. Y con todos sus comentarios uno deduce que claramente está completamente enamorado de ella, ¿no? Entonces, en esta serie de inversiones, ¿no?, como decía antes, las situaciones como de mayor complicidad entre ellos, o donde pueden hablar con mayor intimidad, se producen en los espacios públicos, en este caso en una estación, ¿no? Y en esta situación se dan, por ejemplo, planos como este, que de alguna manera anticipan el final de la película, ¿no? Uno de los últimos planos de la película, que es este. Consigue Ophuls una especie de compresión espacio-temporal, ¿no? Consigue contar una historia de amor no consumada, basada en la redención de él y en la renuncia de ella, claramente, ¿no? Y si de esta manera, a través de la casa, a través de las sombras, a través de la puesta en escena, Ophuls consigue llegar a transmitir en las emociones de los personajes, ¿cómo consigue llegar al espectador, ¿no? Hemos visto cómo lo hacía Ozu, ¿no?, con ese distanciamiento, con esa abstracción y con esa distancia de la obra de arte, ¿no? Ophuls siempre mira a través, ¿no? Lo hemos visto, ya lo hemos intuido en el interior, ¿no? En un plano de exteriores, en este caso el recorrido de un coche, nos enseña siempre mirando a través de las cosas, ¿no?, de los planos, de esas transparencias, de las superposiciones. Aunque esto también podría ser un plano vacío de Ozu, constantemente, en los exteriores, en los interiores, siempre está esta construcción en términos, incluso cuando son situaciones, ¿no?, con espacios muy pequeños, consigue esas profundidades, ¿no? Consigue explicar una situación de tensión simplemente poniendo en segundo término ese personaje que de alguna manera los pilla infraganti, ¿no?, en una conversación. Y dentro de la cabina del coche consigue, como decía, esos ambientes, esos pequeños espacios de intimidad en la que ella claramente confiesa, ¿no? Usted no sabe, ¿no?, literalmente dice, usted no sabe cómo en un momento determinado una se puede sentir acosada por su familia. Y él le pregunta si se siente como en una prisión, ¿no? Ella contesta que no se siente así. Pero lo más interesante de esta situación o de este punto de vista, ¿no?, es de repente en este momento en el que hace este gesto, ¿no?, James Mason, y en el que aparece el rostro de ella enmarcado, ¿no? Al hacer este gesto, de alguna manera el espectador se hace presente. Normalmente la cuarta pared en cine se rompe tradicionalmente cuando alguno de los personajes mira a cámara, se dirige al espectador y le habla directamente. En ese momento el espectador entra y se ve implicado de manera directa, ¿no? Desde Norman Bates en Psicosis hablando al espectador a Ian Keaton en Annie Hall. O sea, se utiliza de una manera siempre como muy estratégica, muy puntual, se puede fracasar completamente. Ophuls no hace que los personajes miren a cámara ni hablen, pero a través de los gestos, ¿no? Sobre todo porque toda la película constantemente Ophuls nos hace mirar a través. Cuando él hace este gesto o cuando ella, ¿no?, se incorpora y hace este otro y nos deja la mirada de él en segundo término, ¿no? En ese momento se hace presente el espectador y el espectador entra en cuadro, ¿no? O como por ejemplo, ¿no?, en esta situación, en una casa de préstamos en la que ella acaba no pudiendo conseguir el préstamo y la firma
de su marido. En realidad, detrás de esta película hay una crítica atroz a la familia estadounidense de posguerra, ¿no? La familia americana, la familia de clase media, idílica y perfecta. Y en esta situación se genera esta conversación plano contra plano, ¿no? Y en este plano entenderíamos que es una conversación habitual, pero cuando Ophuls, ¿no?, de repente se pasa atrás, ¿no?, y mira como en primer término recortado vemos, y además la secuencia en varios términos del reflejo y del rostro de la protagonista, claramente otra vez el espectador entra en cuadro. También en los interiores, ¿no? En este caso en una tienda, construye otra vez en distintos términos. En primer término, un primer mostrador, ¿no? Un personaje comprando, después aparecen ellos en segundo término y una tercera acción en paralelo. O sea, siempre trabaja así los planos, en movimiento. Además, tendríamos que entender que esto es una cámara en movimiento, con lo cual se superponen los recorridos de los personajes en paralelo. Y en primer término vemos estos objetos recortados sobre este mueble, ¿no?, que de alguna manera está apoyado, sabemos que está apoyado sobre la cuarta pared, ¿no? Cuando Ophuls de alguna manera hace visible esta cuarta pared al físicamente tocarla, ¿no?, a través de, en este caso, de esta lámpara y esta cómoda que está apoyada, claramente el espectador entra en el cuadro, ¿no? O, por ejemplo, no hemos visto este fotograma antes, vemos claramente cómo la cocina, ¿no?, está apoyada sobre esta pared y en cierto momento también la hemos visto aquí. Esto no es un error de Ophuls. Alguien con tanto perfeccionismo, tan cuidadoso, ¿no?, cuando hace esto, cuando la cámara ha retrocedido y para centrar la mirada sobre el periódico y sobre el gesto de ella se va para atrás, claramente, a partir de aquí la cámara, que estaba en un plano fijo, hace una panorámica, se queda fija y la sigue, ¿no? Este es el punto de vista que le ha ofrecido al espectador. El espectador claramente se posiciona donde la cámara lo ha puesto, ¿no? O, por ejemplo, aquí, ¿no? Este punto de vista no coincide con el personaje. Ophuls nos deja mirar a través de la ventana, claramente, ¿no? Ophuls siempre va a ver, por tanto, esta mirada a través, en ese momento es cuando, como decía, entra en el cuadro el espectador. Y este es justo el último plano de la película que cierra sí, es justo el último plano en la que ella aparece detrás de estos barrotes de la barrera. No sabemos, el espectador no sabe si va a seguir siendo para ella una cárcel, su casa una prisión, o si volverá a su estado natural, ¿no? Justo antes de este plano veríamos la escena que he comentado antes de los rostros de los dos personajes, ella llorando sobre el de él, ¿no? Lo que sí sabemos seguro, lo que sí sabe el espectador, es que ella no volverá a ser la misma después de lo que ha vivido, ¿no? Y esta es la manera de hacer de Ophuls, ¿no? Siempre mirando a través siempre en este caso al otro lado de este visillo, de este maravilloso plano de Madame D, seguramente la obra maestra más reconocida de Ophuls, ¿no? Ophuls siempre nos pone detrás de algo, ¿no? Y en ese momento el espectador se hace presente, ¿no? Y acabo con la imagen, ¿no?, de los dos cineastas. Bueno, acabaría aquí. No sé. Muchísimas gracias, Marta. Realmente ha sido un viaje de película, ¿no? Mientras vamos esperando a ver si nos llegan las preguntas, Aitana, yo creo que es muy pertinente esta reflexión, ¿no?, que gracias al cine nos has ayudado a entrar, ¿no?, esta mirada de la vivienda que en este periodo que hemos vivido tan intensamente en la casa, ¿no?, en el confinamiento, ¿no?, estos espacios que se reprograman a lo largo del día, esta casa circulable, ¿no?, estos espacios comunicados que el cine tanto ha trabajado, quizás ahora puedan ser, ¿no?, elementos importantes a introducir en la vivienda que se empieza a diseñar, ¿no? Creo que todos estos aspectos, ¿no?, que el cine también ha trabajado y que nos has ayudado a disfrutar con tu explicación, ¿no?, creo que es algo que va a tomar mucha fuerza, ¿no?, en las viviendas que se vayan diseñando, ¿no?
No sé si Aitana están llegando preguntas. Sí, no, por ahora no hay preguntas. Igual hay que esperar un poco a ver si hay este tema del delay. Ya hay un tema, Marta, que has dejado muy claro al principio, ¿no? En la casa japonesa está, ¿no? Teniendo clarísimo que la casa japonesa responde su porosidad o muchas otras cosas, ¿eh? Pero yo me he quedado con el tema de la porosidad que responde al clima, ¿no? Básicamente, a los veranos calurosos. Y bueno, vosotros, ¿no? Como tú dices que tenéis la parte de investigación, pero sé que en vuestra oficina hacéis mucha vivienda, ¿no? ¿Cómo crees que esto ahora deberíamos también enfrentarlo un poco, ¿no? ¿Cómo todos asumimos que ¿no? la arquitectura tradicional siempre responde a eso, pero no sé si ahora respondemos cada vez menos o respondemos de otra manera? O no sé si vosotros en vuestra, ¿no? en vuestra labor profesional, o sea, ¿cómo ligas, ¿no? también tu labor profesional, más de física, como si dijéramos, ¿no? No sé si te estoy guiando un poco. No, no, en eso estamos. Ya sabéis que la vivienda nos apasiona y sin duda todos estos referentes influyen o bien todos los temas que a nosotros nos han interesado siempre, de alguna manera hemos sabido verlos, en este caso a través del cine y en otras cosas. Digamos que es un feedback, ¿no? que todas estas reflexiones van en las dos direcciones y por supuesto que influyen en nuestra manera de trabajar, ¿no? Yo como diría, en general yo creo que está cambiando la vivienda, que hay una nueva sensibilidad que por parte de la administración, hablo de la vivienda pública porque es donde se dan y se deben dar los cambios en vivienda, mucho más abierta a distribuciones menos convencionales, con menos jerarquía, con estas, no sé si dobles circulaciones, pero sí con más indiferenciación de espacios. Empezamos a poder introducirlo. Siempre hay ese decalaje, digamos, con la normativa y entonces tienes que conocer muy bien la normativa para situarte siempre en ese límite de la interpretación y poder hacer ciertas cosas. Esto siempre nos quejamos, pero yo diría que empezamos a ver tipologías y cambios en la vivienda que apuntan sobre todo a esa indiferenciación. Yo, como esta pregunta me la han hecho muchas veces, si queréis, voy a pasar imágenes, no voy a comentar nada, ¿no? Pero voy a pasar imágenes, ¿no? Porque creo que hablan por sí solas, ¿no? Pero bueno, me voy a digamos, a intentar no comentar a menos que me preguntéis, ¿no? Estos son viviendas en Cornellá que ahora están en construcción. Sí, y aparece esto, otro tema, ¿no? El tema del diafragma, ¿no? Que tú has hablado en los dos casos, ¿no? Siendo, no, da igual, deja en pantalla las imágenes. Has hablado en los dos casos, siendo arquitecturas muy distintas y los diafragmas, ¿no? En un caso creo que dejan fluir el espacio y en el otro caso atormentan al personaje. Y en cambio son difíciles de encontrar, ¿no? Veo que, ¿no? en vuestras imágenes sí que se muestran y no sé hasta qué punto es un tema de normativa o es un tema de que nos hemos acostumbrado o nos complica más, no lo sé. El mercado siempre, ¿no? Que parece que el mercado siempre sabe más, ¿no? Que los arquitectos y de alguna manera condiciona, ¿no? Alguien te dice cómo tienen que ser las viviendas, pero luego la gente, como se está viendo estos días, usa los espacios de manera bien distinta y, ¿no? y mucho menos rígida, ¿no? Claro. Estos enunciados típicos o esta manera de referirse a las viviendas en número de habitaciones o en metros cuadrados de manera casi cuantitativa y desplazar el interés hacia las calidades. O sea, todo esto yo creo que, bueno, quiero pensar que está cambiando, que hay mayor apertura, que como digo, sí, hay que esquivar ciertas normativas, pero se pueden, ¿no? se pueden hacer cosas. Estamos nosotros y mucha más gente haciendo y probando cosas, ¿no? Mira, han entrado un par de preguntas. Hay un anónimo que dice: la vivienda japonesa aquí mucho más flexible, en una planta baja y comunicada con un exterior, la naturaleza, que forma parte como algo natural. La americana muestra la cárcel interior de los personajes. ¿Es esta la que hemos heredado?, se pregunta. Bueno,
yo diría que estamos hablando de relaciones muy parecidas. Yo creo que Ophuls la está utilizando